¿Qué cuentas? En INE Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de ¿Qué cuentas? Hoy tenemos el gusto de tener a Fernando Rivera Calderón, quien es músico, locutor, actor, conductor, compositor, periodista y escritor mexicano. Fernando, bienvenido y gracias por este momento. No, pues gracias a ustedes por la invitación, me da mucho gusto. Gracias, Fernando. Pues mira, la primera pregunta es muy simple. ¿Quién es Fernando Rivera Calderón? ¿Cómo te describes? No es una pregunta simple, Carlos. Creo que es de hecho la pregunta más complicada que me hago y que me hago todos los días. No soy alguien que se defina mucho a partir ni de lo que estudió, ¿no? Nunca me ha gustado llamarme licenciado en comunicación o haber estudiado historia o haber estudiado filosofía o por los trabajos que tengo, si soy conductor. Me gusta más bien definirme como en el hacer cotidiano. Me defino o me agarro sentido a lo que soy en las cosas que hago, en las canciones que escribo, en los textos que publico, en los espectáculos que ofrezco al público. Ahí es cuando siento que todo tiene sentido, pero no porque le ponga un nombre, sino porque sucede, ¿no? Ahora, Fernando, ¿cómo te relacionas con tu entorno y digamos con el espacio público, con las personas que te rodean? Bueno, justo de esa manera, ¿no? Ejerciendo como esa vocación natural por comunicar, por establecer contacto con los otros y bueno, pues me relaciono a través del programa de televisión que hago y programas que he hecho a lo largo de mucho tiempo. Ahora hago un programa que se llama Me Canso Ganso en Canal 22, que es de cultura, de arte, de poesía, de música y de humor, desde el nombre, como podrán observar. También me comunico a través de mis canciones, de mi faceta como compositor. Tengo un proyecto, un alter ego que se llama Monocordio, con el que compongo canciones sobre la vida, el amor y el desamor, y hago conciertos últimamente en streaming, pero me presento cotidianamente y sigo componiendo canciones y también escribo poesía, escribo narrativa y bueno, aunque ese es un proceso de fuego lento, pues siempre estoy pensando en ese otro interlocutor que está del otro lado, en esa otra persona que me va a leer, en ese diálogo secreto, invisible que va a pasar cuando alguien escucha una canción, cuando alguien te mira en el escenario, cuando alguien ve un programa de televisión que tú estás conduciendo, ¿no? Ahora, Fernando, hemos seguido tu trayectoria en radio, en televisión, y eres una persona pues que siempre ha estado interesada en los temas políticos, ¿no? Y en el contexto y en lo que está sucediendo actualmente. Todo lo abordas desde una manera pues diferente, con tu música, con tu creatividad, con tu ingenio. Pero para ti, Fernando, ¿qué es la democracia? Pues la democracia es quizás, después de algunos siglos de prueba y error y de experimentación en diferentes modelos de asociación colectiva que puedan funcionarnos para estar juntos, ¿no? Y para no matarnos, o no matarnos tanto. Creo que la democracia ha resultado el modelo más habitable, y si bien siempre será perfectible y si bien siempre será imperfecto, es el único modelo que permite reconocer cabalmente al otro, las diferencias del otro y la existencia del otro y la necesidad del otro para construir. Suena muy simple, pero engendra una gran complejidad, sobre todo en un país como México. Quizás en un país como los de Europa Central, pues no sea tan difícil ponerse de acuerdo porque no son comunidades tan numerosas en México. México es una suma de muchos países. La misma Ciudad de México es como muchas ciudades en una ciudad. Por eso aquí la democracia es el gran experimento humano, ¿no? A mí me parece una maravilla, no solo creer en ella, porque por una parte la democracia siempre es un acto de fe, nunca se logra completamente, es una gran aspiración que todos tenemos y que requiere mucha alma. Es curioso que el vigilante de la democracia sea una institución, el INE, que tiene reglas y estatutos y protocolos y que debe tenerlos, pero a la vez a la democracia la mueve el alma de la sociedad, la mueve el corazón, y a mí por eso también me gusta que las instituciones no se vuelvan como laboratorios científicos, sino que no pierdan ese contacto con esa realidad que siempre cambia, que siempre está moviéndose. A mí me gusta la democracia, me gusta vivir en ella, me gustan los riesgos que tiene y las reflexiones que te hace hacer. Por ejemplo, en el caso reciente de las vacunas, ¿no? Donde aceptar la democracia es aceptar
que a los primeros que van a vacunar no vas a ser tú, sino las personas más vulnerables, las que más necesitan esa vacuna. Eso es vivir en democracia, y creo que, así como, y voy a poner una analogía que no es la ideal, pero creo que la democracia necesita promoverse cotidianamente, porque a mí me tocó ser parte de la generación que impulsó que este país tuviera una democracia efectiva, y me tocó desde muy chavo celebrar el nacimiento del Instituto Federal Electoral como una entidad ciudadana, ¿no? Y que trataba de desvincularse de un poder que siempre estaba encima. Pero creo que muchos jóvenes que han nacido en las últimas 2 décadas no tienen esa historia, no tienen esa lucha, y ven más los defectos de la democracia y las imperfecciones que lo mucho que nos ha costado llegar a ella. Entonces yo creo que casi como testigos de Jehová hay que tocar a la puerta de las personas, y sobre todo de los más jóvenes, y mostrarles por qué es importante esto, a pesar de todos los defectos que conlleva, ¿no? Me gusta mucho esto que mencionas, que la democracia se tiene que promover. Casi todo el tiempo se tiene que cultivar y regar, y como si fuera una plantita, irle poniendo, digamos, cariño. Si la democracia fuera una música, un género musical, ¿cómo crees que sonaría? Es una gran pregunta. Si la democracia fuera un género musical, sonaría como cuando sales del metro Chapultepec y atraviesas ese pasillo enorme donde hay un montón de puestos ambulantes, y cada uno tiene la grabadora o la música puesta a todo volumen, y cuando caminas por ahí es como una sinfonía caótica, estridente, donde de pronto reconoces una melodía y de pronto no sabes qué estás oyendo, y de pronto parece ruido, ¿no? Pero no, es la suma de muchas músicas. A eso me suena la democracia. No necesariamente pondría un disco de ella todos los días, pero reconozco el milagro de que exista algo así, de que como en esa glorieta o en ese pasillo del metro Chapultepec podamos coexistir todos los géneros musicales, ¿no? Y todas las tendencias políticas, salvo, yo creo, ahí sí, las que promueven la violencia y la intolerancia, que eso creo que ya es un tema de discusión muy interesante, pero creo que eso no, la promoción del odio no entra en la democracia, por ejemplo, ¿no? No cabe en la ecuación. ¿Tú qué consideras, que en México hacemos mejor música o mejor política? No, sin duda mejor música, sin duda. Tenemos muchos de los mejores compositores de la historia. Hay una gran sensibilidad a ras de suelo. Creo que conecta también con una manera de vivir que tenemos en México, y hablo de todo México, y sobre todo de la gente de clase media baja, que es la que ocupa la mayor parte de este país, una manera de vivir muy a flor de piel, donde las experiencias de la vida marcan tanto las felices como las trágicas, las dificultades de la existencia, y todo eso potencia la sensibilidad. No es lo mismo una persona que vive en la ciudad, en una zona donde tiene agua, baja la tiendita y tiene comida, tiene todo, servicios a su casa, que nunca ha experimentado una necesidad, ¿no? De simplemente irse a formar por algo, o tener que esperar un servicio médico, o no tener dinero para pagar la renta. Todo esto nos va sensibilizando y nos ha hecho una sociedad realmente hermosa en ese sentido, de la potencia emocional que tienen nuestro arte, nuestra música, nuestro arte textil, la poesía, la literatura mexicana. En la política ahí nos ganan otros vicios, ¿no? Que no son mexicanos, son defectos humanos, pero que aquí se potencian justamente por la gran necesidad que hay, la carencia económica que hay en muchos sectores, que ha hecho de la política la única manera de poder acceder a un lugar. Y cuando se accede a un lugar desde ese modo, ya no se piensa en política para hacer el bien común, se piensa en política como my precious, ¿no? Yo ya tengo mi hueso, yo ya tengo mi gubernatura y nadie me la va a quitar, y es para mí, para mis amigos. Y creo que eso ha pervertido mucho la democracia en México. Digamos que la democracia y la idea del capitalismo más radical empatan con mucha dificultad. No es como una pieza de Lego. El capitalismo promueve un individualismo muy salvaje, donde te hace pensar que si tú tienes dinero y tú tienes una casa y muros, estás a salvo del resto del mundo. Y yo creo que la democracia debe promover más un pensamiento más empático socialmente. Ya no quiero hablar ni de izquierda ni de derecha, un pensamiento empático hacia los demás. O sea, dejémoslo ahí. Creo que la política de los últimos tiempos
una mala o quizás un mal entendimiento de lo que es la política, la ha convertido en eso. En México, en una especie de escalera con la que si tienes un padrino, un amigo allá arriba, pues te puede ayudar a subir y a llegar al limbo de los que ya la libraron, de los que ya tienen una quincena, de los que ya tienen un puesto burocrático o una plaza en el magisterio. Yo no creo que eso sea la política. De hecho, creo que la política se ejerce desde todas partes. No hay manera de no ser político. Hasta el chavito que dice, a mí no me importa la política, ese es un acto político. Claro. El peor de todos, pero es un acto político. Claro. Como músicos actuamos políticamente. Yo hago canciones de amor, pero siempre he tenido una postura política que incluso contamina o permea en mi arte y en mis conciertos, aunque no cante necesariamente de eso. Ahora, lo he hecho. En la elección pasada tomé una decisión muy difícil y personal de apoyar a un candidato sin ser parte del partido y hacer una canción y reunir a algunos amigos. Y bueno, el precio que pagué por haber hecho esa... Yo he hecho miles de canciones en mi vida y diario hay alguien en las redes sociales que me recuerda despectivamente la canción que hice para apoyar al candidato, que yo canté una sola vez y diario la replican. Si supieran mis trolls que yo gano regalías de cada que replican mis canciones, quizás no lo harían tanto, pero bueno. Ahora, Fernando, ¿recuerdas la primera vez que tramitaste tu credencial para votar? Y por otro lado, ¿la primera vez que fuiste a votar? Sí, pues recuerdo que fui muy emocionado porque pues éramos amigos desde la prepa muy politizados, teníamos una revista en la preparatoria, íbamos a las marchas del CEU en aquel tiempo en la universidad, que había una huelga, había un ideal de transformación, sobre todo pues ante este gobierno de Salinas que pues nos vendió un país que no era, ¿no? Y convenció además a muchas personas de que México ya estaba en el primer mundo y de que ya éramos otra cosa. Y lo que hacían en esa época, ¿no? Que ponían bardas para cubrir. Yo me acuerdo del Mundial del 86, ¿no? Que en Ciudad Neza bardearon para que no se viera la pobreza, ¿no? O sea, fue en el gobierno de Salinas todo fue maquillaje, ¿no? Y ornamentación externa. Y por eso se nos cayó el país. Entonces, bueno, pues sí, recuerdo esa primera vez que fui a votar con mucha emoción, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza, que lamentablemente fui perdiendo en las elecciones siguientes, porque bueno, pues también parte de la democracia es que pues no siempre gana tu candidato, pero lo peor es que a veces no te quedas con la conciencia de si la elección fue lo suficientemente limpia, ¿no? O si realmente pasó lo que te dijeron que pasó. Y yo creo que pues en la historia electoral mexicana, creo que la duda, sobre todo en algunas elecciones que hemos tenido, pues sí ha sido pues un ingrediente muy, muy negativo. Y yo fui una generación que quedó muy marcada por esa duda y que de hecho hubo una elección que no recuerdo cuál, pero creo que hasta no voté, o sea, como que me enojé y decidí, creo que anulé el voto, fui y anulé mi voto, una cosa así, porque había una tendencia como también a dinamitar nuestro apenas incipiente aparato electoral, ¿no? Entonces, pues caí un poco en esa trampa, porque creo que es una trampa, y finalmente recuperé el entusiasmo, no ni por los partidos políticos, ni por el nivel de la política mexicana, sino por mí mismo y por el país que quiero también dejarles a mis hijos y por el ideal de país, porque vuelvo, la democracia siempre es una aspiración, ¿no? Siempre es una pregunta, no es un hecho consumado. La democracia siempre es un edificio que está en construcción y hay que heredar, y justo muchos de los ladrillos de la democracia son ladrillos de desencanto, de frustración, de luchas que parece que no llegan a ninguna parte, y un buen demócrata tiene que saber que hay que seguir. Pues tú sabes que en las redes sociales están sobre todo muchos jóvenes, ¿no? ¿Qué les dirías a estos chavos que van a votar por primera vez ahora el 6 de junio y que muchos de ellos pues se informan solamente por lo que se está diciendo en redes sociales, lo cual pues es natural hoy en día, pero qué le dirías a estos chavos que muchos de ellos están a lo mejor desencantados o incluso algunos también desinformados, ¿por qué no? Otros manipulados, ¿no? ¿Qué les dirías ante este primer ejercicio del voto el próximo 6 de junio a este grupo de jóvenes? Les diría que tienen una responsabilidad muy importante y que entiendo perfectamente lo que acabas de plantear, que entiendo que hay un gran desencanto, que hay una sensación como de esto no va a servir para nada, la política es una
pelea de Capuletos contra Montescos interminable, a mí en qué me beneficia, es decir, entiendo y he pasado como joven también y como mexicano por todas esas dudas, y yo creo que cualquiera que nos esté escuchando, tenga la edad que tenga, sabe de lo que estoy hablando, pero yo los invito a que reflexionen y que sobre todo sean conscientes del camino que hemos recorrido para llegar a este punto y de las otras alternativas, lo que implican. Yo invitaría a los jóvenes a ver lo que pasó en la segunda mitad del siglo XX, cuando muchas democracias pequeñas en construcción en Latinoamérica fueron derrocadas por dictaduras militares, y el precio altísimo y que hasta la fecha se sigue pagando de las imposiciones, de lo que se ofrece como alternativa a la democracia, que sucedan las cosas rápido, que la economía mejore rápido, que todo pase como por arte de magia, que el país se vuelva ordenado de un día para otro, que obliguen a la gente a usar cubrebocas, que obliguen a la gente a no salir a la calle. Me parece sorprendente que eso se haya vuelto hoy una alternativa para los jóvenes además, que tendrían que ser los más rebeldes y los más perspicaces para darse cuenta que detrás de esa oferta del diablo está justo la falta de democracia, está la negación de nosotros, está la imposición de decisiones que aparentemente son del bien común, pero que ya no nos consideran. Debatir en un país tan complejo como México siempre va a ser difícil, siempre va a ser frustrante. Tenemos que dar muchas vueltas para llegar a un punto, pero eso vale mucho más la pena que tener a un militar tomando decisiones de a dedo y decidiendo quién puede y quién no, quién vive y quién no. A muchos jóvenes de esa segunda mitad del siglo XX se les negó no solo el futuro, a muchos se les negó la vida, los desaparecieron, los arrojaron al mar. No olvidemos eso, es grave. O sea, vivir en democracia genera una aparente sensación de tranquilidad, de que las cosas no se salen del lugar. No, las cosas se pueden salir del lugar, se pueden salir del control. La democracia nos permite una especie de control colectivo, incluso permite todo. Hay una gran permisividad. A muchos no les gusta esto, pero es como una olla express. No puedes tener la olla express tapada todo el tiempo, explota. Y somos un país con muchas maneras de pensar. Cuando estamos en nuestras redes sociales, pues seguimos a quienes piensan como nosotros y bloqueamos a los que no nos gustan, pero la realidad no es como las redes sociales, y la verdadera red social pues es la calle. Así que ahí es de donde hay que tomar uno sus valoraciones al respecto. Así que piensen en la gran responsabilidad que tienen, háganlo con entusiasmo y no esperando nada a cambio, porque la democracia en eso es como el amor. O sea, si estás esperando que te den para dar, pues estás jodido. Pues sí. Fernando, última pregunta y muchísimas gracias por tu tiempo. También me gustaría tener una reflexión tuya sobre por qué es importante ejercer el derecho al voto. ¿Para qué sirve votar? Votar es una muy modesta contribución, digamos, de la democracia al entendimiento colectivo. Es un acto sencillo, es un acto simple, pero que algunos lo vemos con mucha emoción, que para muchos representa mucho porque sabemos la lucha que ha tenido este país para que la democracia pase pienso en los primeros años del siglo XX, donde la democracia era don Porfirio Díaz y sus amigos aventando bolillos como votos, ¿no? Para juntar bolillos y luego contarlos. Eso era la democracia, y los oponentes a don Porfirio eran sus cuates, y había una simulación, fue una simulación que siguió casi todo el siglo XX, ¿no? Entonces, para los que sabemos esa lucha, la lucha de las mujeres por tener voto, ¿no? La lucha no una lucha, pero por ejemplo el gran logro de que a los niños se les considere y el instituto empiece a hacerlos participar, ¿no? Que ya no los tengas que dejar afuera, sino que ellos también tengan la posibilidad de practicar este ejercicio democrático. Me da mucho gusto. Yo soy un entusiasta porque también he sido un desencantado, porque también me ha dolido la democracia en este país y me ha dolido la falta de ella, la ausencia de ella o su franca simulación. Entonces, para mí el voto es de esos actos pequeños, modestos, humildes, porque, bueno, el voto pues es uno chiquito así como es, pero un voto puede cambiar las cosas, y la suma de muchos votos podemos transformar un país, para bien o para mal, y la prueba de ello la hemos tenido en México, y eso es enorme, porque yo en 48 años de vida creí que jamás iba a votar por un candidato que ganara.
estaba casi convencido de que eso no iba a pasar. Y un poco gracias a la campaña de décadas que hizo este candidato y gracias al convencimiento en algunos temas nodales del país que hizo, pues hubo una demostración contundente de la democracia, irrefutable. Y eso a mí me dio gusto, porque se puede. Y es una esperanza para los que votamos por este gobierno, pero es una esperanza para los que no les gusta. Se puede convocar, se puede convencer. Lo que ya no se puede, y creo que quedó demostrado, es que ya no se puede comprar. Porque por mucha lana que tengas para comprar votos, no puedes comprar el voto de 30 millones de personas. O sea, no puedes comprar tantos votos. Entonces, eso también me da muchísimo gusto y lo pienso siempre que voy a votar, porque yo siempre he hecho mi voto libre y soberano. No siempre secreto, porque pues sí le cuento a mis cuates o a mis hijos, pero siempre lo he hecho con libertad y creo que es de esas cosas que no debemos permitir que nos compren. Yo veía que había gente que decía, no, si les dan la despensa, acéptenla. Y yo creo que debemos tratar de ser mejores personas en términos éticos, ¿no? Yo también entiendo que la necesidad es tremenda, pero a veces te sientes muy bien cuando rechazas esas tentaciones del diablo, ¿no? Que te ven necesitado y te ofrecen justo eso para que caigas y vendas lo más valioso que tienes, que es tu decisión, que es tu libertad de decidir. Pues Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista. Te agradecemos tus reflexiones, tu sencillez y el tiempo que nos destinas y eso te lo agradecemos mucho. No, pues gracias a ustedes y pues que siga la mata dando, que siga la construcción de nuestra democracia todos los días y pues gracias por permitirme también ser parte de esto que decía, de regar la plantita, de hablar a favor de algo que creo que nos hace bien a todos y nos permite seguir soñando el país que queremos. Pues muchísimas gracias, Fernando. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por todo. ¿Qué cuentas? Central Electoral.